Putin está tomando de su propia medicina. Está teniendo tremendas bajas militares y atentos a lo que les están pasando a sus mercenarios. Mercenarios africanos. Rusia los recluta, Ucrania los captura, pero nadie los quiere de vuelta. Crecen las capturas por fuerzas ucranianas de soldados nacidos en África, muchos de ellos alistados bajo coacciones o engaños. La posesión de un pasaporte ruso disuade a los países de origen de reclamar su liberación. Circa, nombre en clave, es médica de combate en la Legión Libertad para Rusia, unidad de opositores rusos que lucha en defensa de Ucrania. Hace unos días esta mujer de 40 años atendió al nigeriano Oluwabemileke, mercenario a sueldo de Moscú. No le guarda simpatías, pero había sido capturado en el sector de Zaporizhia por los suyos y en cumplimiento de la ley de la guerra requería de asistencia. Estaba muy herido y cansado, relata Circa. Los vendajes estaban muy sucios y había infecciones. Sobre la nuca tenía un agujero por el impacto de una esquirla. La médica aclara: fue en un ataque de drones rusos de los suyos tras haber sido apresado. Keinde había caído en su primera misión, sabía poco o nada del combate. Hacía 4 años que había viajado a Rusia para estudiar, pero la guerra le dio un vuelco. El esquema de reclutamiento es el siguiente. Agentes rusos engañan o coaccionan a extranjeros para trabajar en el ejército lejos del frente de guerra. Son entrenados en Rostov, aún en Rusia, para generalmente completar la formación militar en Lugansk, provincia ucraniana ocupada. Todo por unos 2.000 euros al mes y un pasaporte ruso. En tan solo unas semanas el señuelo que les hizo firmar un contrato se vuelve una pesadilla. Los reclutas se convierten en infantería en una batalla en la que mueren cientos de hombres en asaltos masivos. Este pelotón suma ya cientos de ciudadanos africanos que después de su captura por el ejército ucraniano quedan además atrapados en un limbo. Ni su país de origen ni su nueva nación Rusia los reclama. Keinde es uno de ellos. Las imágenes e información que ha mostrado este nigeriano en los últimos años a través de sus redes sociales dibujan a un chico sonriente con formación superior y experiencia en planificación urbanística en su país, que allá por el 2021 decidió iniciar un máster en la Escuela Superior de Economía de Moscú. En septiembre de aquel año comenzó su aventura rusa. Quedaban aún 5 meses para el inicio de la gran invasión de Ucrania. El pasado día 5, el Servicio de Inteligencia Militar Ucraniano, más conocido como el GUR, informó de la captura de Keinde. Formaba parte de un regimiento ruso de fusileros. «Tengo suerte de estar vivo», dice el nigeriano en un vídeo difundido por la Legión Libertad para Rusia. En la grabación es interrogado mientras Circa, en este caso, le ofrece agua y le pone una inyección en el trasero para calmar los dolores. Cuenta que le ofrecieron un dinero fácil en una posición segura, que fue traductor de otros soldados extranjeros del ruso al inglés, pero acabó como carne de cañón en el frente. Circa da más detalles. Keinde había sido detenido en Moscú por un delito de drogas y liberado a cambio de firmar con el ejército. Un esquema de reclutamiento que se repite. Así fue como el zambiano Nemekani Nathan Miriyenda, uno de los primeros africanos muertos en el frente de Ucrania, acabó combatiendo del lado ruso. Pensaba que solo sería intérprete, dice Circa, pero le lanzaron al asalto en una misión casi suicida. La médica repite cómo le vio llorar tras recibir las curas. El GUR, consultando al medio El País, no ofrece cifras del número de africanos apresados por unidades ucranianas. La publicación rusa independiente The Insider cifró el pasado año en alrededor de 600 los mercenarios del bando ruso llegados de África. Según los registros de inteligencia, además de Nigeria, hay nacionales de al menos los siguientes países: Camerún, Ghana, Senegal, Togo, Uganda, Ruanda, Burundi, Congo, Zimbabue. Y es que el servicio de inteligencia alertó hace un año
de un incremento de reclutamiento de africanos. El aumento del potencial de movilización podría estar vinculado a la expansión de la presencia militar rusa en África a través de su Ministerio de Defensa. Así lo señala el analista ucraniano Vitaly Petriv. Esto confirma que Rusia ha mantenido bien abierta esta vía de alistamiento pese a la caída en desgracia de la empresa de mercenarios Wagner, el primer gran reclutador de africanos de la guerra. Un caso similar al del Kenide es el que reportó la brigada de Azov el pasado 4 de junio. Se llama Malik Diop y nació en Senegal. Viajó a la ciudad de Nizhny Novgorod, a orillas del río Volga, para estudiar Derecho. Y es lo que hizo durante 2 años hasta que una buena oferta para trabajar como fregaplatos le sedujo. Diop relata en una grabación difundida por esta unidad que le prometieron un empleo en una ciudad y que eso le pareció seguro. Me di cuenta de que era una guerra cuando vi los cadáveres. Diop admite, no obstante, que en Nizhny Novgorod veía a diario los anuncios de reclutamiento rusos. El aumento en el alistamiento se traduce en un repunte en las capturas de mercenarios nacidos en África. Esto en medio de la ofensiva de verano en el sur y este de Ucrania, en la que Rusia emplea un número mayor de soldados de infantería en asaltos masivos. Según los registros del Ministerio de Exteriores ucraniano, solo Togo se ha preocupado por sus nacionales cautivos. Fuentes de este departamento afirman que el hecho de que estén formalmente alistados en el ejército ruso y cuenten con pasaporte de ese país explica la falta de interés por su liberación. Bueno, señores, tremendo. Bueno, pues estas historias que os he contado podría no terminar, o sea, porque es que la cantidad de africanos que está reclutando el desesperado de Putin, porque necesita seguir enviando gente a luchar contra los ucranianos, y como no quiere poner una movilización masiva porque tiene miedo de que lo saquen del poder, pues este hombre está ahora claramente traicionando a sus, a sus mercenarios. Y bueno, pues al final sobran las palabras. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.